Ya, ahora sí estoy grabando. No sé si alguien tiene dudas con respecto a la conducción en geometría plana o si está todo claro por el momento o con el ejercicio que vieron. No sé, hay alguien, si tienen duda y si no, me avisan para dar continuidad a la materia. Ahí sí. ¿No hay dudas entonces? No, No, profe. profe, por el momento no. Ya, entonces voy a darle, me avisan. El profe me dijo que había quedado justo en la parte del inicio de conducción en geometría cilíndrica, que debería ser esta diapo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy nos toca estudiar conducción, que es uno de los tres mecanismos principales de transferencia de calor en geometría cilíndrica. En la industria de alimentos, el calor siempre va a ser transferido hacia los demás equipos por tuberías, ¿ya? Entonces, estas tuberías, o como acá dice, cilindro de paredes gruesas, pero que es lo mismo, puede estar o no estar aislada, ¿ya? Eso va a depender entonces de la industria o del presupuesto que se tenga para aislar una tubería. Siempre se recomienda que se aísle porque así se evitan accidentes, ¿ya? Si bien el aislante presta una utilidad que es evitar que se disipe el calor, cuando existe una rotura de tuberías, el aislante también sirve como protector, ya para dar un poco más de tiempo a que se pueda apagar el sistema y que no ocasionen accidentes. Ya entonces, siempre que ustedes se sitúen en problemas de ingeniería de alimentos, en los que hayan calderas y equipos, siempre va a haber implícita una tubería, ¿ya? Em, a menos que les digan que la caldera es eléctrica y otro tipo de cosas, ¿ya? Pero siempre, siempre va a haber tuberías, que pueden estar o no estar aisladas, y eso es lo que vamos a ir estudiando también a lo largo del curso, ¿ya? Después de conducción, convección, que es el otro mecanismo, y radiación, nosotros vamos a estudiar las aplicaciones de todos esos mecanismos, que se llama espesor óptimo. Y ahí les voy a enseñar entonces a calcular el espesor o el radio crítico para poder aislar esa tubería. ¿Ya? Entonces, para obtener el máximo de beneficios al menor costo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir estudiando paso a paso. Para las ecuaciones deben considerar un cilindro hueco, ya con radio interior R1 y temperatura T1, y radio exterior R2 con temperatura T2, ¿ya? Y longitud L. Ya entonces posteriormente vamos a ver una imagen donde se lo pueden imaginar un poco más. Pero el área de transferencia de calor, entonces, en cualquier punto de la pared de esa tubería, va a estar dada por la siguiente ecuación. El área es igual a 2pi por el radio por el largo. ¿Ya? Siempre, siempre el radio interior, ¿ya? Porque por ahí es por donde circula el vapor. ¿Ya? Entonces siempre, siempre ese R de la fórmula del área va a ser el radio interior. ¿Ya? Hay veces en que no se hace esta aclaración y el alumno ocupa el radio exterior, que no está mal, pero no está considerando ahí el espesor de la tubería. Entonces ahí se produce un error, que no es muy grande, pero se produce. Siempre entonces ustedes, cada vez que calculen un área de transferencia de calor, el título se lo indica ahí, transferencia de calor es por donde va a ser, por donde va a transitar ese vapor. Entonces, siempre, siempre por el radio interior. Si reemplazamos la expresión anterior, entonces en la ecuación de Fourier, que era la ecuación que regía el mecanismo conducción, y se sustituye además el radio por el espesor, se tiene entonces la siguiente ecuación. ¿Ya? Entonces aquí solamente estamos sustituyendo y posteriormente vamos a integrar esa ecuación. Recuerden que acá en la ecuación anterior ustedes tienen un dt ADR,
¿Ya? ¿Entre qué límites? Entre R1 y R2, que era el radio interior y el radio exterior, ustedes van a obtener esta ecuación ya integrada, simplificada, ¿ya? En donde tienen la diferencia de temperaturas propias de un mecanismo de transferencia de calor, donde tiene que existir siempre una diferencia de temperaturas, y la resistencia, ¿ya? Recuerden que esta fórmula Q igual delta T sobre una resistencia es la ecuación de Fourier. ¿Ya? Entonces, y esa resistencia, al ser cilíndrica, va a estar dada por el logaritmo natural de la diferencia del radio externo sobre el interno por 2pi KL, ¿ya? Que fue en el fondo la primera fórmula que vimos de área, ¿ya? Análogamente, en sistemas multicapas, así como ustedes vieron que en geometría plana podían tener múltiples paredes, acá también pueden tener múltiples cilindros, ¿ya? Imagínense entonces, por ejemplo, en la imagen, acá esta que está sombreada, puede ser la tubería de acero o de cobre, y la parte que está blanca acá es el aislante, ¿ya? Entonces esto era lo que les decía en la primera parte. Puede o no estar aislada, y puede estar con un aislante, con dos aislantes, con tres aislantes, ahí va a depender, como les digo, de los cálculos que ustedes realicen para poder aislar esa tubería. A lo mejor utilizar dos aislantes es mucho más efectivo que utilizar uno por separado, o a lo mejor no, o a lo mejor uno de buena calidad es mucho mejor que dos o tres. Ya, pero ahí va a depender un poco de la persona que realiza los cálculos y de la persona que también eh, es la encargada de, digamos, de comprar este tipo de aislante. Ya, entonces, ahí la persona que es ingeniera de alimentos con el personal encargado de finanzas o de costos tienen que llegar a un equilibrio, ya, un punto de equilibrio. Entonces, solamente análogo, también ustedes pueden encontrar múltiples capas, al igual que en geometría plana, múltiples paredes, ¿ya? Y las resistencias también se van sumando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. Ya, súper. El flujo de calor entonces, a través del sistema anterior, recuerden, tengo la resistencia primero de la tubería más la resistencia del aislante. Recuerden que estaba aislada. Por eso aquí hay un K1, que sería, por ejemplo, el K del cobre, y el K de la lana de vidrio, por ejemplo, que sería un aislante. Ya hay lana de vidrio, lana mineral, muchos tipos de aislante. Esos también, esas conductividades están tabuladas. Yo le subí en tablas varios materiales que son considerados aislantes. Y también están las conductividades de los metales, ¿ya? Principalmente las tuberías son hechas de cobre, pero también pueden encontrar de acero inoxidable y de aleaciones también de metales, ¿ya? Para el caso de alimentos, casi siempre vamos a trabajar con acero inoxidable o cobre. Y con los aislantes vamos a trabajar con lana mineral o lana de vidrio, ¿ya? Después, cuando ustedes ya puedan ingresar a la planta piloto, creo que este semestre tienen un par de laboratorios presenciales, van a poder ver in situ ahí la tubería y el aislante, ya que es lana de vidrio. Incluso hay un poco un pedazo roto, entonces van a poder ver de cerca el material por dentro, porque la lana de vidrio está recubierta por una especie como de tela resistente térmica, es como de color metal, ¿ya? Entonces, ahí la van a poder ver súper in situ. Pero a lo que me refiero es que, al igual que en geometría plana, esto también las resistencias se van sumando, ¿ya? Jamás multiplicar las resistencias. Y ese es otro de los errores en que también suelen incurrir eh, los alumnos. Nos ha pasado que, y no porque estemos haciendo clases en esta modalidad remota, sino también de manera presencial, que de repente chuta, ven el signo o de repente ponen un signo muy pequeño y piensan que es multiplicación, pero no. Siempre las resistencias se van sumando y por eso les pongo acá el símbolo de sumatoria, ya para que no exista esa confusión de multiplicar, ¿ya? Entonces, y siempre el balance ustedes lo hacen desde el punto
que ustedes quieran. O sea, puede que ustedes quieran haber realizado el flujo de calor hasta el aire, ¿ya? Pero ahí se sumaría una resistencia del aire que no hemos visto todavía, ¿ya? Que se refiere a todo lo que no es sólido, sino fluido, ¿ya? Y eso es la parte de convección. Por ahora nos estamos centrando en conducción, que son transferencia de calor principalmente en sólidos, ¿ya? Entonces, por eso yo hago el balance desde el interior de la tubería, o desde el centro de la tubería, hasta la superficie del aislante, ¿ya? Yo podría hacer el balance hasta el aire, pero tendría que sumar la resistencia convectiva del aire. Y eso todavía no lo hemos visto, así que desde el centro hasta la superficie de la tubería vamos a plantear entonces el balance. Por eso entonces la diferencia de temperaturas va desde T1, que sería la temperatura del vapor, menos T3, que sería la temperatura de la superficie del aislante, ¿ya? Bueno, esas son las ecuaciones, como ustedes vieron son súper cortitas, porque no es más que reemplazar el área y volver a integrar la ecuación de Fourier. Acá la tienen despejada y como les dije, las resistencias se pueden ir sumando. Así que vamos a ir realizando paso a paso este ejercicio que dice, calcular las pérdidas de calor por pie de longitud en un tubo de 3 pulgadas de diámetro nominal, aislado con 1 pulgada de magnesia al 85%. ¿Ya? Entonces, si les dicen aislado, no importa lo que les digan acá, ese es el aislante, magnesia al 85%. Si ustedes van a las tablas, pueden ver que sí existe magnesia al 85% y es un tipo de aislante. Si la temperatura de la superficie interna del aislante es de 500 grados Fahrenheit y la temperatura de la cara externa es de 100 grados Fahrenheit. Entonces lo que le están diciendo es que ustedes consideran, ¿cierto?, el radio 1, que sería la tubería, y el radio 2, que sería aislante. Acá les hice más o menos una representación de cómo sería entonces el esquema. Nos dicen que tengo una tubería de 3 pulgadas y un aislante. Nos dan la superficie interna del aislante, ¿ya? Que sería justo la que está en contacto con la tubería, y nos dicen que es de 500 Fahrenheit. Y nos dan la externa, ya que es la que justo está en contacto con el aire. Entonces ahí nos piden realizar el balance. Obviamente vamos a realizar el balance desde aquí hasta aquí. Ya no vamos a considerar el aire. Vamos a siempre direccionar el flujo de calor. Ya esto va a depender, va a importar mucho la dirección del flujo, porque de repente ustedes tienen que extraer calor, ya para el caso de refrigeración, congelación, y ahí el signo del Q va a ser negativo. Ya entonces siempre direccionar el flujo para que ustedes, si tienen un valor negativo, lo sepan interpretar y no digan, oh, me dio negativo. ¿Qué pasa si da negativo? Ustedes están extrayendo calor, o están enfriando, o están congelando. Ahí va a depender del ejercicio, pero no se asusten si les da un valor negativo. No es que hayan planteado mal el balance, es que puede que estén extrayendo calor. Y bueno, siempre la diferencia de temperaturas, porque este es un proceso de transferencia de calor, y la longitud. Ustedes pueden trabajar en este sistema de unidades y dar la respuesta en BTU hora-pie, o pueden traspasar todo el sistema internacional y dar la respuesta en watts. ¿Ya? Bueno, lo primero que ustedes deben realizar es plantear un balance de calor entre la temperatura 1 y la temperatura 2, ya considerando siempre los siguientes supuestos. El Q va a ser constante, ¿ya? Quiere decir que nos vamos a encontrar en estado estacionario y que el tiempo no va a ser una variable que esté influyendo directamente en el proceso. La conductividad va a ser constante y va a ser un dato, por lo tanto, no va a depender de la temperatura. La geometría va a ser cilíndrica y la transferencia de calor radial. ¿A qué me refiero con eso? A la dirección del flujo, ya es lo que les decía. Además, les puse acá para que recuerden la ecuación que vamos a estar utilizando. Y acá también, radio 2 es igual a radio 1 más espesor. ¿A qué me refiero? Este radio de acá
va a ser igual a la tubería más el espesor del aislante. Puede que a veces no nos den el radio 2 y nos den magnesia al 80, no sé, 5 centímetros de magnesia al 85%. Entonces, no nos están dando el radio, nos están dando el espesor. ¿Ya? Entonces ahí, por eso les pongo esa acotación. En el caso del ejercicio no nos daban el radio 2, solamente el radio 1. Recuerden, 3 pulgadas de diámetro nominal aislado con 1 pulgada de magnesia. Esa pulgada entonces de magnesia es el espesor, no el radio. Siempre que ustedes les den diámetros, ustedes pueden obtener radio. Pero, por ejemplo, 1 pulgada de magnesia no es un diámetro, ¿ya? Tiene que decir diámetro para que ustedes puedan obtener el radio. Entonces, ahí por eso les puse esa fórmula, para que hacer hincapié en eso. O sea, si yo les digo 3 pulgadas, les estoy dando un espesor. Si les digo 3 pulgadas de diámetro, ok, el diámetro dividido en 2, tengo el radio, súper. ¿Ya? Entonces ahí para hacer la aclaración. Entonces, como no conocemos el radio 2, pero sí el radio 1, que era 1,5 pulgadas, más el espesor de la magnesia, el 85, puedo obtener entonces 2,5 pulgadas de diámetro nominal, que sería el radio 2. Para eso existen tablas de diámetros nominales, en donde ustedes ingresan en pulgadas y pueden obtener en milímetros. Y de milímetros traspasar a metros. Bueno, centímetros y metros. ¿Ya? Pero lo que tienen acá también es diámetro, recuerden. Ustedes acá no tienen radio, tienen diámetro. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir buscando y haciendo sus conversiones. ¿Qué más? Esta era la tabla que yo les decía que les subí en tablas varias, en donde ustedes tienen distintos materiales con la conductividad. Miren, acá tienen la conductividad en watt, metro, no veo la unidad acá, en kilocalorías y en BTU. Entonces ustedes aquí las tienen en 3 sistemas de unidades. Pueden trabajar en sistema internacional o pueden trabajar en los otros sistemas. Para el caso del ejercicio, yo voy a seguir trabajando en BTU, no voy a hacer ningún cambio de unidades y ustedes en la casa pueden realizar el ejercicio de cambiar, traspasar las unidades y ver si les da el mismo resultado, ¿ya? Para que vayan ejercitando ahí también el cambio de unidades. Y aquí, no sé si lo ven, pero en un recuadro de color rojo, yo les subrayé, a ver cómo ver esto, no sé cómo ver. Justo me sale un cuadro ahí, pero les subrayé la magnesia al 85%. Entonces solamente deben leer el dato y van a tener la conductividad del aislante. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, profe, profe, ¿puede ninguna. poner un poco la diapositiva anterior? Sí. Unos segundos, por favor. No puedo. No sé por qué. A ver. Parece que se pegó. A ver acá. ¿Ven algún movimiento? No se pegó, profe. Pucha. A ver. Espera. Uy, tampoco puedo dejar de compartir. No. Ay, qué rabia. No, tampoco. No sé qué hacer. A ver. Profe, pero ¿y si deja de compartir y después vuelve? Sí, es que también se pegó el botón de dejar de compartir. Ah, Eso estaba intentando, pero no sé. A ver. Tampoco me deja como escapar. A ver. Ni siquiera puedo abrir, ni siquiera el chat.
A ver, denme un segundo para ver si puedo buscar ayuda. Denme un minutito. A ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, parece que voy a tener que apagar y prender el compu, así que nos volvemos a conectar. ¿Ya? Quedamos aquí en esta diapo. ¿Ya? ¿En cuántos minutos más, profe? 5 minutos que lo apague y lo prenda de nuevo. Ya. Ah, ok. Sí, no hay Ya, problema, no se preocupe. ya. Gracias, chiquillos. Oh, no.